Vamos a nuestra palabra, hermanos, vamos al libro de Apocalipsis. Hemos estado estudiando el capítulo 2 acerca de la iglesia. ¿A quién, hermanos? ¿A quién es el mensaje? A Éfeso. ¿Y a quién más? Y a nosotros, ¿verdad, hermano? Porque esa palabra hemos estado aprendiendo a través de estas semanas, que esa palabra no solamente fue en aquel tiempo para la iglesia de Éfeso, sino que hoy en día esa palabra es para cada una de las iglesias que hoy se levantan, mi hermano, amén. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. Lo leo yo, me sigue con su mirada. Dice la palabra de Dios así: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hemos estado aprendiendo acerca precisamente de la iglesia de Éfeso, mi hermano, y también hemos aprendido lo que dice el versículo 4, que dice: pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué dice, mi hermano? Tu primer amor. Y entonces, mi hermano, hemos también aprendido que viene en el capítulo 2, en los primeros versículos, donde de alguna manera se elogia a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y dice en el versículo 2, le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. De alguna manera también viene y elogia lo que hace la iglesia de Éfeso. Pero fíjese, mi hermano, yo meditando en esta palabra, hermano, Dios venía y hablaba a mi corazón, y yo leía el versículo 4, hermano, cuando dice la palabra: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y no sé usted, mi hermano, pero a mí me hacía comezón esta palabra, hermano, porque yo le preguntaba a Dios y decía: Señor, ¿qué significa que hemos dejado tu primer amor? Y no sé si a usted le ha quedado claro, hermano, en estas últimas semanas, en estas últimas enseñanzas que se han dado. Pero cuando Dios nos habla de ese amor, hermano, no sé si a usted le ha quedado claro qué significa volver al primer amor. Y es que hoy en día, cuando nosotros analizamos y examinamos, mi hermano, qué significa la palabra amor allá afuera, hermano, podremos encontrarnos mil y muchas definiciones acerca del amor. ¿Sí está de acuerdo conmigo? De hecho, yo le decía a Dios: ¿por qué ahorita en el mes del amor y la amistad, no? Febrero, mes del amor y la amistad. El día sábado, mi hermano, venía también a los matrimonios una palabra y nos regocijábamos, mi hermano, con lo que Dios trae hacia los matrimonios. Y es maravilloso experimentar el matrimonio dentro de la voluntad de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Es maravilloso experimentarlo, hermano. Pero yo le decía a Dios: ¿por qué precisamente en este mes tú vienes y nos hablas del amor? ¿Por qué? Allá afuera, mi hermano, la gente tiene muchas definiciones acerca del amor. Definiciones lamentablemente equivocadas. Apenas veíamos, mi hermano, que dentro de nuestra sociedad desafortunadamente hay un decaimiento acerca del amor entre los unos a los otros. ¿Por qué? Porque si usted prende su televisor, en las noticias, ¿sabe qué se va a encontrar? Noticias lamentables como la que apenas escuchábamos en la semana: un adolescente, un casi niño, apuñalando a otro en las escuelas. Hace como 2 o 3 semanas yo veía una noticia de un adulto mayor, no sé si algunos lo vieron, pero muerto en una banca de un jardín. Y hacía eco porque decía que lo único que él poseía, y pasaban en la imagen un billete de 100 pesos en la mano. Y entonces yo le preguntaba a Dios si le decía: ¿hasta qué punto nos volveremos insensibles ante lo que está pasando allá afuera? Para nosotros a veces ya es tan cotidiano ver a una persona alcohólica, un joven en la drogadicción, y lo vemos y a veces pasamos de largo, hermano. Como que lo vemos y no lo vemos.
A veces vemos a la mujer que se oyen los gritos que maltrata a sus hijos y escuchamos y no escuchamos, ¿verdad? Eso es lo que hay allá afuera, hermano. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Allá afuera hay muchos significados del amor, pero a lo que Dios le interesa es saber si su iglesia entiende verdaderamente el significado del amor. Si verdaderamente nosotros como hijos de Dios hemos entendido qué es el amor del cual nos habla la palabra de Dios. Sería lamentable ver, mi hermano, entender que nosotros aún dentro de la iglesia, mi hermano, salgamos y también para nosotros sea indiferente la situación que se vive allá afuera. Y le voy a decir por qué yo meditaba en esta palabra y es necesario que la entendamos. Cuando Dios quiere hablarnos acerca de que tenemos que entender qué es el amor. Esta tarde yo quiero hablarle acerca de, y le puse como tema, volvamos al amor. ¿Por qué, mi hermano? Porque para la gente de allá afuera es aceptable que seamos como que vemos y no vemos, pero para nosotros ya no. Porque dice la palabra de Dios que Dios ha derramado de su amor sobre nosotros. Y por cuanto tenemos amor, entonces nosotros tenemos que dar amor. La gente de allá afuera no da amor porque no lo tiene. Pero nosotros, hermano, si decimos que somos hijos de Dios, que hemos conocido, que hemos experimentado el amor de Dios, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer entonces nosotros? Dar amor. Si no, mi hermano, precisamente por eso lo que dice el versículo 6. El versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Porque es importante que entendamos, mi hermano, el significado del amor, porque lo que significa el candelero, mi hermano, es esa luz espiritual que nosotros podemos llevar a la gente que no conoce de Dios. Nosotros tenemos que cumplir con ese propósito y nosotros, mi hermano, tenemos que reflejar a Cristo allá afuera, no aquí. Aquí todos sabemos que somos cristianos. ¿Usted sabe que yo soy cristiana? ¿Usted sabe que el hermano que está al lado es cristiano? Pero la gente que está allá afuera, hermano, no lo sabe. Pero si no hay amor en nosotros, ese verdadero amor, ¿cómo nosotros lo vamos a transmitir? Entonces yo leyendo y escudriñando, hermano, yo quise irme a la base. Fíjese lo que dice San Juan 3:16, hermano. Vamos a la palabra. Un versículo muy conocido ya por todos nosotros, hermano. De hecho, yo creo que usted ya está de memoria, se lo sabe. ¿Sí se lo sabe o no? Dice la palabra de Dios así, mi hermano, lo leo yo, me sigue con su mirada. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta, mi hermano, es si nosotros como iglesia entendemos verdaderamente el significado de este versículo. Si verdaderamente nosotros, mi hermano, como hijos de Dios, yo creo que deberíamos de detenernos y meditar si estamos amando como a Dios le agrada. Tendríamos que detenernos en este momento porque nosotros hablamos del amor, hermano. Pero ¿cuántos de nosotros muchas veces ya se nos hace tan rutinario leer el versículo y decir: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Y ya no lo sabemos, hermano. Y ya no lo decimos sin verlo, ya sabemos qué cita es.
Pero hermano, ¿verdaderamente entendemos el significado de lo que representa esta cita bíblica? Dice la primera parte, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera ha sido tan grande el amor de Dios. Dice la palabra que Él entregó a su Hijo único. ¿Qué cree? Por amor a nosotros, por amor a usted y por amor a mí. Y sabe, mi hermano, a veces no entendemos esta palabra. ¿Usted entiende de qué manera Dios le ama, hermano? ¿Realmente entendemos cuando dice la palabra, de tal manera Dios nos amó que dio a su Hijo, lo más precioso que había, su único Hijo? Pero a veces ya lo leemos, hermano, ya no causa nada en nosotros. ¿Recuerda lo que le decía, los ejemplos del drogadicto allá afuera, del alcohólico, de lo que pasa? ¿Qué efecto hace en nosotros, hermano? ¿Qué efecto hace cuando escuchamos esas noticias? ¿Qué efecto tiene en nuestro corazón? El escuchar que un jovencito se suicida, que una mujer anda en la prostitución, que un hombre murió de alcoholismo. ¿Qué efecto tiene en nosotros? Entonces solamente decimos que de tal manera amó Dios al mundo, ¿para nosotros o para todos, hermano? Para todos. Para todos. Ahora se da cuenta cuán grande es la responsabilidad que tenemos. Porque decimos y repetimos estas palabras, pero cuando hablamos de que Dios nos amó con un amor tan grande, hermano, ¿realmente lo entendemos? Y viene hacia el hermano cuando decía, levanten sus manos. Ahora usted me da un poco la razón cuando le digo que a veces solamente ya lo leemos, pero no lo entendemos ya para nuestra vida. Porque si de verdad nosotros lo entendiéramos, hermano, no sería necesario que nos dijeran, levante su voz. Dijo el hermano, digan, griten Hosana, hermano, y creo que nada más nos escuchábamos nosotros. ¿Qué significa Hosana, hermanos? ¿Qué significa? ¿Qué significa, hermanos? Salvación. Y si no sabemos qué significa Hosana, hay razón que entonces no levantamos nuestra boca, no levantamos nuestra voz. Porque ya se hace tan rutinario venir, hermano, a la iglesia. Ah, pues sí, ya me sé San Juan 3:16, pero ¿qué más, hermanos? ¿Qué más nos hace falta? Precisamente volver a ese amor de cual nos habla el libro de Apocalipsis, volver al primer amor, entender, hermano, leer la palabra con un entendimiento que cuando lo leamos podamos doblar nuestras rodillas y caer, mi hermano, llorando delante de Dios porque entendemos y decimos de qué manera tú me amaste. Cuando yo era pecador, cuando yo no te conocía, dice la palabra que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Y yo no hice nada para merecerlo. Pero tú pagaste el precio. ¿Cómo voy a volver al primer amor, hermano, si no he entendido el amor de Dios hacia nosotros? El amor de Dios, mi hermano, no podemos entenderlo. Lo único que podemos hacer es sentirlo. Y qué maravilloso, mi hermano, es sentir el amor de Dios. ¿No le ha pasado, hermano, que cuando usted cierra sus ojos y empieza a adorar y a levantar sus manos y no le importa si el que está al lado canta, si no canta,
Si dobla sus rodillas, simplemente usted empieza a sentir ese gozo en su corazón. No podemos explicar el amor de Dios, hermano. Pero cuando traemos una situación difícil y venimos y nos postramos, y tal pareciera que Dios viene y nos toca el hombro y nos dice, todo va a estar bien. Y empezamos a sentir esa presencia, hermano. Y empezamos a llorar. Y tal vez usted ahí en su lugar empieza a sentir esa preciosa presencia de Dios. No podemos entender el amor de Dios, hermano, porque tal vez la situación, la adversidad nos hace cegarnos, pero en esos momentos sí podemos sentirlo. Y Dios no quiere que entendamos su amor. Lo único que Dios quiere, mi hermano, es que sintamos su presencia, que lo sintamos, que lleguemos a experimentar ese amor que Él tiene hacia nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, hermano, que experimentemos el amor que Él tiene para sus hijos. Pero sabe, apenas a veces le ponemos tantas barreras, a veces le ponemos tantos peros. Permita que Dios toque su corazón, hermano. ¿O será que usted no está ya tan cansado, hermano, de aparentar? ¿No está cansado ya de que lo vean bien? Dios sabe lo que usted tiene en su corazón. Dios sabe lo que usted carga. Y cuando estamos aquí, hermano, no tenemos más que venir y doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, aquí estoy. Toca mi corazón, necesito de ti. Necesito que quites esas cargas de mí. Qué mejor que en los brazos de papá, hermano. Qué mejor que en los brazos de nuestro Padre. Qué mejor que en este lugar. Mire, mi hermano, cuando usted experimente eso, usted va a salir y mire, usted va a flotar allá afuera. Venga lo que venga, usted va a ir victorioso. Amén. Entonces a Juan 3:16, mi hermano, nos habla de qué manera, mi hermano, Dios nos ama. De una manera tan grande que nuestro entendimiento no podríamos alcanzarlo a entender. Pero dice Dios, lo que yo quiero es que tú sientas mi amor. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 3, versículo del 18 al 20. Efesios capítulo 3, del versículo 18 al 20. Y precisamente en este versículo hay un canto muy viejito, hermanos, que decía, el amor de Dios. ¿Sí se lo saben? Es maravilloso. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se da cuenta por qué tenemos que entregarle el corazón a Dios? Porque es hasta ese momento cuando entonces vamos a poder experimentar y entender de qué manera Dios nos ama. ¿Sí se sabía ese canto o no, hermano? ¿Ya es viejito? ¿Cómo dice? Tan ancho, ¿cómo? Tan alto que no puede estar arriba de él. ¿Luego qué dice, hermanos? ¿Cómo? Tan bajo que no puede estar. Tan ancho que no puede estar. ¿Y luego qué dice, hermano? Grande es el amor de Dios. Sí vienen inspirados, hermano. La idea es, hermano, que así usted se enamore de Dios. Que usted al conocerlo, usted verdaderamente se enamore de Dios. ¿Se acuerda cuando usted se enamoró, hermanos? El día sábado hablábamos de eso, ¿no? Decíamos, cuando usted se enamoró de su esposo, ¿cómo lo veía, hermanos?
Se dice, todavía la sigo viendo, todavía lo sigo viendo. No era lo veía, cómo lo veía, sino todavía. ¿Usted lo sigue viendo con ojos de amor o no, hermano? Mucho más, hermano. Porque cuando nos aman aún conociéndonos, hermano, ese es amor del bueno. Amén. Entonces, mi hermano, fíjese, Efesios 3:18 habla de eso precisamente, del amor de Dios. Dice, es tan alto, tan ancho, tan profundo, que no hay nada fuera de él, hermano. Y podríamos entenderlo. Yo le decía, Señor, ¿cuán alto puede ser tu amor? ¿Cuán ancho que no hay nada que se salga? ¿Y sabe por quién es ese amor? Por usted y por mí. Ese es el amor de nuestro Dios, mi hermano. Y fíjese, mi hermano, que en este momento, ¿a quién le estaba diciendo esto? ¿A quién, hermano? A la iglesia de Éfeso. ¿Y qué pasó entonces después? Se les olvidó. Se les olvidó, hermano. Hacían y tenían muchas cosas buenas. Tenían muchas cosas buenas que Dios les halagó. Pero se olvidaron de esa parte fundamental. ¿Y sabe por qué es importante que no la olvidemos? Porque podemos estar muy involucrados en las cosas de la iglesia, pero cuando olvidamos el amor de Dios, las cosas que hacemos en la iglesia se quedan en la iglesia, se quedan aquí. Pero cuando volvemos al primer amor, ¿sabe a dónde se va el amor de Dios? Allá afuera. Por eso, mi hermano, por eso es que le habla a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis y le dice, si no vendré y quitaré el candelero. Vuelve al primer amor, porque en el primer amor, mi hermano, las cosas que hagamos aquí no solamente se van a quedar dentro de la iglesia, sino que ahora vamos a ir allá afuera por el necesitado, por el que no le conoce. Por eso es importante que volvamos al primer amor, que volvamos a hacer las primeras obras, que entendamos de qué manera es el amor de Dios hacia nosotros para que entonces nosotros podamos reflejarlo allá. Y no solamente nos quedemos como espectadores. Se lo digo porque a mí sí me redarguía y yo sí decía, Señor, ¿cuántas veces he pasado al lado de un alcohólico? ¿Cuántas veces he pasado al lado de un drogadicto? Si bien, mi hermano, a veces, ¿qué más quisiéramos de repente compartirle cuando pues ni nos va a entender, verdad? Pero, hermano, podemos venir y clamarle a Dios por ellos. Tal vez no podemos ganarlo así como Él está. A mí me sorprendía escuchar el otro día a mi esposo, un hermano que tiene la inquietud de abrir un centro y captar esos jóvenes, esos hombres que están en el alcoholismo, en la drogadicción. Yo le decía, Señor, hay que orar por ese varón para que Dios empiece a sentar. Si Él tiene ese plan, que Dios lo empiece a moldear. Y si es de ti, Señor, que se le dé, ábrele puertas, dale las herramientas. Pero eso era lo que Dios quería que la iglesia de Éfeso entendiera. Si nosotros entendemos el amor de Dios, hermano, entonces vamos a salir allá afuera y vamos a compartir el evangelio. Sí es cierto que es bien bonito que venimos y recibimos la palabra. Es bien bonito venir, mi hermano, y compartir. El día sábado había matrimonios, mi hermano. Matrimonios que vinieron a escuchar la palabra. Pero podemos abarcar más. Y es que sabe, cuando uno no está enamorado, uno pone muchos peros, muchos pretextos. Es que es difícil, es que no se puede, es que no hay recursos. Híjole, es que venir a orar los lunes a las 7. Híjole.
Ya debería del pastor hacer que vengamos a orar por lo menos los domingos antes del culto, hermano. Sería bueno que hubiéramos un grupo de hermanos que antes de iniciar la enseñanza, el culto, hermano, viniéramos a clamar y a doblar nuestras rodillas aquí por la gente que va a venir a recibir el mensaje, hermano. Sería bueno que, igual y aunque ni el pastor nos lo pidiera, hermano, que llegáramos antes y dobláramos nuestras rodillas y clamáramos por aquellos que van a venir por primera vez, no por los que nos visitan, hermano. Quitémonos también de repente esa palabra, los que nos visitan, porque las visitas, ¿cómo son, hermano? Vienen y se van. Entonces tenemos que ahora decir los hermanos que vienen por primera vez y declarar que se van a quedar. Tenemos que declarar que esos hermanos que vienen se van a quedar, hermano, amén. Entonces, mi hermano, debemos de entender esto. Cuando dice la palabra de Dios, mi hermano, que de tal manera amó Dios al mundo, estamos hablando del tamaño, de la cantidad, de que el amor de Dios es tan grande que dio lo más precioso que tenía en el cielo, que fue a su Hijo Jesucristo, por amor a nosotros. Que no lo podemos entender, mi hermano, no. ¿Y sabe por qué no lo podemos entender? Porque a veces pensamos y decimos, pues ¿cómo pues el que robó y ya está aquí? El que mató, ¿cómo es que allá en las cárceles? Así es el amor de Dios, hermano. En nuestra humanidad juzgamos, en nuestra humanidad criticamos, en nuestra humanidad vemos que alguien está pasando por algo difícil y ¿sabe qué es lo que hacemos? Por algo le está pasando eso. Por algo está pasando por esa situación. Hermanos, se nos olvida que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos así o peor. Ahora ya venimos a la iglesia, ahora conocemos de Dios, pero en un tiempo, hermano, también estábamos perdidos. En un tiempo tampoco queríamos venir a este lugar, pero hubo alguien que oró, hubo alguien que ayunó, hubo alguien que perseveró y nos insistió. Y hoy, gracias a esa persona, usted y yo estamos aquí. Vamos a Sofonías capítulo 3, versículo 17, mi hermano. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Fíjese cómo Dios se deleita, mi hermano, cuando sus hijos se reúnen y le adoran, reconociendo lo que Él es. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocija sobre ti con cánticos. Hermano, cuando usted viene delante de la presencia de Dios y viene con ese cántico, con esa adoración delante de su presencia, reconociendo quién es Él, dice la palabra, mi hermano, que Él ¿qué hace, mi hermano? Él guarda silencio y te escucha. ¿Usted se acuerda cuándo fue la primera vez que uno de sus hijos le dijo mamá? ¿O cuando uno de sus hijos le dijo papá por primera vez? ¿Qué se siente, hermanos? A nosotros nos pasó, mi hermano, que cuando Fer empezó a decir sus buenas palabras, sus primeras palabras, lo primero que dijo fue amén. La primera palabra que ella dijo fue amén. ¿Se acuerda, hermano? ¿Qué siente usted, mamá? ¿Qué siente usted, papá, cuando sus niños le escribían una carta y no sabían leer, pero le decían, aquí dice te amo, mamá? Aquí dice te amo, papá. Y yo te amo mucho. ¿Qué siente usted, mi hermano? Dicen algunos papás, ya no me dicen. Pero ¿qué sentía usted, hermano? ¿Qué siente usted? Bonito, hermano.
¿Qué cree que sienta Dios, hermano, cuando usted viene delante de su presencia y usted viene y le dice, te amo, papito? Eres lo mejor que me ha pasado. Te amo con todo mi corazón. ¿Cómo se derrama usted delante de Dios? ¿Qué cree que sienta Dios, hermano? Dice, Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor de verte cuando te derramas delante de Él, hermano, con tus lágrimas, como vienes, levantando un cántico nuevo. ¿Sabe? Cuando están los cantos de adoración, hermano, aunque mis hermanos que están en la alabanza se queden callados, hermano, de repente lo que pasa es que también nosotros nos quedamos callados. Y cuando no debería de ser así, mi hermano, sino que usted cuando ve que ellos se quedan callados, usted levante un cántico nuevo a Dios, algo que salga de su corazón. ¿O qué no sale nada de su corazón, hermano? ¿No se inspira usted? ¿No viene inspirado? ¿Sabe por qué a veces no lo hacemos, hermano? Porque no le permitimos al Espíritu Santo que obra en nosotros. Solamente entonamos el canto y hasta ahí. Y si es que lo entonamos. Que usted cante feo, hermano. No importa que el que esté al lado. Para Dios todos cantamos hermoso, hermano. Delante de la presencia de Dios no hay que, los que cantan bonito, feo, no. Delante de Dios, mi hermano, cuando es un cántico que sale de nuestro corazón, Él se deleita. Él le agrada. Que salga un canto de su corazón, mi hermano, eso a Él le agrada. Dice la palabra de Dios, mi hermano, ahí mismo en el versículo, en San Juan 3, nuestro versículo que estamos estudiando, la segunda parte dice que dio a su Hijo unigénito. Y es que la mejor definición acerca del amor, mi hermano, es dar. Sé que podemos decir que amamos y dar, pero no podemos, más bien decir, podemos dar sin amar, pero no podemos amar y no dar. Y lo que Dios hizo, mi hermano, es que dio a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Dios nos dio a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario. El lugar que a nosotros nos correspondía, hermano, Él lo tomó. Para nosotros hoy es bien cómodo decir yo soy salvo. Pero se tuvo que pagar un precio muy alto, hermano. Y también Jesús lo hizo por amor a nosotros. Él no lo hizo como diciendo, bueno, pues ya que no me queda de otra. No. Dice que Él dio su vida. Nadie le dijo que la diera, sino que dice que Él la dio por amor a cada uno de nosotros. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos, mi hermano? ¿Qué es lo que hacemos para corresponder al amor que se manifestó en esa cruz? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para corresponder ese sacrificio vivo, hermano? ¿Qué es lo que hacemos, mi hermano, para de alguna manera corresponderle lo que Él hizo por nosotros? Dios dio, mi hermano, lo más precioso que tenía por amor a ti y por amor a mí. Y entonces, ¿yo qué le puedo dar a Dios? Lo único que Dios nos pide, mi hermano, es nuestro corazón. Pero ¿sabes por qué nos cuesta tanto dar, tanto entregarle el corazón a Dios? Por lo que hay en nuestro corazón, mi hermano. Por eso que hay en nuestro corazón y que no se lo queremos entregar, por eso nos cuesta tanto reconocer el amor de Dios en nuestra vida. ¿Qué hay en nuestro corazón que nos impide ver ese grande amor que Dios tiene hacia nosotros? Falta de perdón. Dios ya nos perdonó a nosotros, hermano.
¿quiénes somos nosotros para no perdonar a aquellos que nos lastimaron? ¿Es difícil? Sí, es difícil, hermano. Pero hay que aprender a perdonar. No carguemos con eso, hermano. No carguemos con esa falta de perdón, porque al final los más perjudicados vamos a ser nosotros. Muchas veces cargamos orgullo, cargamos amargura, tristeza, soberbia, odio, pecados ocultos, hermano, porque no hemos querido entregarle el corazón de una manera plena a Dios. Bueno, sí, Señor, sí te entrego mi corazón, pero esto me lo guardo. Bueno, sí, Señor, te quiero entregar mi corazón, pero no estoy lista para perdonar. Te entrego mi corazón, pero no estoy lista para dar lo que es mío, ¿eh? Por eso es que no hemos podido experimentar el grande amor de Dios hacia nosotros, hermano. Cuando decidamos entregarle nuestra vida a Dios, entenderemos de lo que nos habla la palabra en esa plenitud. Venga lo que venga y pase lo que pase, vamos a estar firmes. Sabes que a veces la enfermedad afecta tanto que emocionalmente nos vamos hacia abajo. Un diagnóstico médico, una situación familiar, una situación en la familia, en el matrimonio. Entrégaselo a Dios, hermano. Entrégaselo a Dios. En Él no hay falla, no hay error. ¿Por qué ese temor de entregárselo si Él no nos ha fallado nunca? Y nunca nos va a fallar, hermano. En Él vamos a estar seguros. Tal vez allá afuera en el mundo, mi hermano, si entregamos el corazón, pues no falta que sí de repente por ahí nos traicionen, ¿verdad? Pero cuando dice Dios que le entreguemos el corazón, mi hermano, en Él no hay falla. El hombre sí falla. Los hombres fallamos. Dios no falla. Dios no falla, hermano. ¿Por qué tenemos miedo a entregarle nuestro corazón de una manera plena? ¿Quieres ver cuánto Dios te ama, hermano? ¿Quieres ver cuánto Dios te ama, hermano? Vamos a Isaías 53, hermano. ¿Tienes dudas de que Dios te ama? Fíjese lo que dice la palabra de Dios, mi hermano. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo más que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
¿Tienes duda, hermano? ¿Acaso hay duda en nuestro corazón todavía? Se lee muy fácil, ¿verdad, hermanos? Se lee muy fácil. ¿O será que a veces de repente ya lo leemos y no pasa nada en nosotros? No tendríamos más que escuchar estas palabras, hermano, y caer de rodillas y decirle: Señor, lo que a mí me tocaba y me correspondía, por amor a mí tú lo llevaste en esa cruz. ¿Aún pensamos, hermano, que Él escatima en su amor con nosotros? ¿Aún pensamos que no es digno de que levantemos nuestras manos y doblemos nuestras rodillas? ¿Aún pensamos que Él no es digno, mi hermano, de que nosotros podamos levantar un cántico nuevo? ¿Se da cuenta cómo tenemos que volver al primer amor, hermano? ¿Se da cuenta cómo es necesario que entendamos que verdaderamente hemos dejado el primer amor en las primeras obras? Cuando no entendemos el verdadero amor, es fácil desviarnos, es fácil no entenderlo. Tenemos que pedirle a Dios, hermano, que nos aumente ese amor hacia Él, que cada día podamos atesorarlo, que cada día podamos manifestarlos, hermanos, y no tenemos que empezar allá afuera. Tenemos que empezar, mi hermano, con los de casa, con su esposo, con sus hijos, con su papá, con su mamá, con sus hermanos. Ahí es donde tenemos que empezar a hacer la obra. Ahí es donde tenemos grande trabajo, hermanos. Ahí. La adoración hacia nuestro Dios, mi hermano, es un gran privilegio el que nos ha dado. Lo que tenemos que hacer, mi hermano, hoy en día, pedirle a Dios que entre a nuestro corazón, que rompa eso que tiene que romper, hermano, y aunque duela, tenemos que entregárselo para que podamos experimentar el grande amor que Él tiene hacia nosotros. Tenemos que aprender, mi hermano, a decirle a Dios: esto no es agradable delante de ti. Ven y llévatelo, te lo entrego. ¿Quiere ver un ejemplo de entrega a Dios, hermano? Vamos a Génesis capítulo 22. Versículo del 1 al 14. Lo voy a leer rápidamente, hermanos. Dice la palabra de Dios así. Génesis 22, del 1 al 14, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al atardecer alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío.
e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. ¿De qué manera amamos nosotros a Dios, hermano? Decimos que amamos a Dios, hermano, pero cuando Dios nos pide y nos demanda algo, le decimos: aquí no. Hoy en día, mi hermano, si estuviéramos en el lugar de Abraham, ¿qué haríamos? Porque Abraham, mi hermano, no le negó nada a Dios. ¿Le dolía? Sí, mi hermano. Pero no le negó a su hijo. ¿Cuántas veces nosotros le negamos a Dios cosas? Ni siquiera nos está pidiendo algo como lo que le pidió a Abraham, mi hermano. A veces nos pide tiempo. A veces Dios nos pide nuestros recursos, hermano. Dios no los necesita, definitivamente no los necesita. Pero Dios prueba nuestro corazón, hermano. Dios nos pide que dejemos todo aquello que le quita la adoración a Él. Que hagamos a un lado el celular y que abramos su palabra y que la estudiemos. Dice la palabra de Dios, mi hermano, que Abraham no le negó a su hijo. Pero cuando lo analizamos, mi hermano, Isaac tampoco, mi hermano. Qué grande responsabilidad tenemos nosotros como padres, hermano. Yo no me voy a cansar de decirlo. Como padres tenemos una gran responsabilidad. Somos una iglesia, hermano, donde hay jóvenes. Joven, nada de lo que te pueda ofrecer el mundo es comparado con lo que Dios te puede ofrecer. No cambies a Dios por lo que el mundo te da, por lo que entre comillas se llama amor, porque tarde o temprano pagarás las consecuencias. Entrégale, joven, tu corazón a Dios y Él te llevará a los primeros lugares. Él te honrará, Él hablará tu vida y nunca te dejará avergonzado. Seamos ejemplo para nuestros jóvenes, hermanos. Ejemplos de fe, de sacrificio, de amor, de paciencia. Para que un día, mi hermano, cuando nuestras fuerzas ya no sean las mismas que las que tenemos hoy, podamos decir que detrás de nosotros viene una generación que alaba y que exalta. Que podamos decir, mi hermano, que de este lugar se levante una generación de jóvenes. Y que no volteemos para atrás y digamos: no hay nadie en quien nos siga. Es tiempo de que como padres, hermanos, les enseñemos el camino, les enseñemos el amor que Dios ha derramado sobre nosotros. Enseñémosle fe a nuestros hijos, hermano. La mayor prueba de amor de nosotros hacia Dios es cuando nuestra fe lleva implícitas las obras. Entreguémosle el corazón. Entreguémosle el corazón de una manera plena, hermano. Y entonces de esa manera, mire, mi hermano, cuando termine el año, si nosotros ponemos atención a la palabra, no vamos a caber aquí, hermano. Vamos a tener que echarle ganas al terreno, porque ya no vamos a caber aquí. Amén. ¿Sí le cree a Dios, hermano? Póngase de pie en esta noche, mi hermano.